El gato doméstico entre los Hyksos. Triángulo felino, hibridación cultural y ausencia significativa en Avaris. Entre todos los pueblos del antiguo Oriente Próximo, los Hyksos ofrecen el caso más complejo y históricamente más fecundo para indagar la posición del gato en el universo simbólico y material de las civilizaciones del segundo milenio antes de Cristo. No se trata, como ocurre con los filisteos o con los israelitas, de un simple silencio documental explicable por la marginalidad cultural del animal en un determinado contexto. Se trata más bien de un cruce de caminos, de un punto en el que tres tradiciones felinas radicalmente distintas se encuentran, se superponen y, en su interferencia, producen un resultado que merece ser interrogado con atención: la ausencia del gato doméstico como objeto de inversión simbólica, a pesar de la presencia de una cultura felina visualmente extraordinaria. Avaris como lugar de convergencia. Los Hyksos, cuyo nombre deriva de la locución egipcia Kasut, soberanos de las tierras extranjeras, llegaron al delta oriental del Nilo como parte de un proceso migratorio gradual a partir de finales de la 12ª dinastía, para consolidar su poder hacia el año 1650 a.C. y dominar el Egipto septentrional hasta la reconquista de Ahmose I aproximadamente un siglo después. Su capital Avaris, identificada con Tel el Daba en el delta oriental y excavada durante décadas por el equipo del Instituto Arqueológico Austríaco dirigido por Manfred Bietak, revela una ciudad cosmopolita de más de 260 hectáreas, centro comercial y portuario de primera importancia, en la que confluían materiales, artefactos y probablemente personas provenientes de Canaán, Chipre, el Egeo y el propio Egipto. Es en este contexto de extraordinaria hibridación donde hay que situar la cuestión del gato. La cultura material de Avaris muestra con claridad la naturaleza dual de la identidad hicsa. Por un lado, un sustrato levantino cananeo persistente, documentado por la arquitectura de las viviendas, por los enterramientos de asnos en contextos funerarios, por el culto de Baal asimilado al Set egipcio, por el uso del sistema ponderario semítico; por otro lado, una asimilación progresiva y selectiva de elementos egipcios, visible en los títulos reales, en los escarabeos, en la cerámica local, en la adopción de prácticas administrativas faraónicas. Los Hyksos no fueron invasores que destruyeron la cultura que encontraron, ni simples egipcianizados; fueron actores de un proceso de aculturación parcial y asimétrica, en el que la elección de qué adoptar y qué rechazar revela sistemas de valores profundos. La paradoja de los frescos. El gran felino como símbolo aristocrático. El dato iconográfico más extraordinario procedente de Avaris concierne a los felinos, pero no al gato doméstico. En el año 1987 las excavaciones austríacas sacaron a la luz miles de fragmentos de frescos en estilo minoico en las proximidades del complejo palacial del yacimiento, posteriormente estudiados de forma sistemática por Livia Morgan en una serie de contribuciones fundamentales. Entre los motivos reconstruibles destacan las escenas de caza aristocrática con leopardos y leones representados en el llamado galope volante egeo, la misma convención iconográfica que se encuentra en Knossos, en Akrotiri y en otros yacimientos minoicos y micénicos. Morgan ha identificado con certeza al menos 6 leopardos en escenas de persecución de ungulados, un unicum en el arte antiguo del Mediterráneo oriental, y ha argumentado a favor de una ejecución por parte de maestrías de formación minoica, o cuando menos de pintores profundamente impregnados de las convenciones pictóricas del Egeo. Estos felinos no tienen nada que ver con el gato doméstico egipcio. Son símbolos de poder real y de élite venatoria, insertos en un repertorio iconográfico que en el mundo egeo asociaba al gran felino con la soberanía, con el control de la naturaleza salvaje y con la legitimación del poder palacial. Una precisión cronológica se impone en este punto,
Los fragmentos pictóricos proceden del complejo palacial de Svet Elmi, área H/I, y estudios recientes de Bietak y Morgan atribuyen su ejecución con buena probabilidad al primer Reino Nuevo, en el marco del reinado de Hatshepsut y los inicios de Tutmosis III, sobre estructuras que reutilizan o superponen las iksas. Esta precisión no debilita el argumento, sino que lo enriquece. Demuestra que los nuevos señores egipcios continuaron frecuentando y ampliando un palacio que ya había sido sede de una élite multicultural, importando o manteniendo maestrías de formación egea en un contexto híbrido que los hicsos habían hecho posible. Su significado debe comprenderse, por tanto, en el marco de las complejas relaciones diplomáticas y comerciales que atravesaban Avaris, documentadas también por la presencia de cerámica chipriota y de materiales de origen cretense. El leopardo y el león que aparecen en ellos pertenecen a un sistema de comunicación del poder de matriz egea, no a una tradición felina levantina o egipcia, y el hecho de que dicho sistema fuera adoptado y perpetuado en ese preciso lugar testimonia la atmósfera cultural que los hicsos habían instaurado allí. El gato en Egipto durante el segundo período intermedio. Para comprender plenamente la posición de los hicsos respecto al gato doméstico, es necesario precisar el estado de la cultura felina egipcia en el período en que ellos gobernaron. Julia Budka, egiptóloga de la Österreichische Akademie der Wissenschaften, la misma institución que dirige las excavaciones de Tel el Daba, ha formulado con claridad la cronología esencial. La domesticación del gato en Egipto es cierta a partir de aproximadamente el año 2000 a.C., mientras que los testimonios abundantes de gatos en las viviendas aparecen sobre todo en el Reino Nuevo. Ya en el Reino Medio el gato macho estaba asociado al dios solar, y solo en un momento posterior las diosas originariamente representadas como leonas, en primer lugar Bastet, adquirieron semblanza felina. El culto de Bastet, la gran diosa de Bubastis, estaba atestiguado desde la segunda dinastía, pero en su forma arcaica la diosa era una leona guerrera, no una gata doméstica. La transformación iconográfica que habría abierto el camino a la veneración masiva de los felinos domésticos, a los enterramientos rituales y a las momias en serie, alcanzó su plena elaboración solo en el tercer período intermedio, es decir, mucho más allá de la época hicsa. Aquí se inserta un dato geográfico de gran relevancia, hasta ahora infravalorado por la literatura sobre el tema. La ciudad de Bubastis, principal sede del culto de Bastet, se encontraba en el delta oriental del Nilo a solo 20 o 25 kilómetros de Avaris, en el mismo distrito administrativo. Durante el segundo período intermedio los hicsos fueron sus señores territoriales, los custodios políticos, aunque involuntarios, del centro más importante de la naciente cultura felina egipcia. Sin embargo, ninguna evidencia sugiere que esta proximidad se haya traducido en alguna forma de participación en el culto o de adopción de sus símbolos. Ningún amuleto de Bastet, ninguna dedicación felina, ningún eco iconográfico reconocible en los materiales hicsos de Avaris. Los hicsos controlaban Bubastis sin que Bubastis los tocara. Una de las más significativas no interacciones de la historia cultural del gato antiguo. En el Bronce Medio y tardío el gato egipcio estaba presente en la pintura funeraria y en los contextos domésticos como animal útil y apreciado, cuyo valor como controlador de roedores era reconocido y valorado, pero todavía no había asumido esa centralidad religiosa que lo convertiría en uno de los animales sagrados por excelencia del mundo antiguo. Los hicsos se encontraban en un contexto en el que el gato estaba haciéndose culturalmente visible, pero aún no era el objeto de devoción elaborada en que se convertiría posteriormente. El terreno simbólico estaba todavía abierto, y sin embargo ellos no lo atravesaron. El sustrato levantino y la resistencia a la cultura felina doméstica. El punto de partida de los hicsos era un contexto levantino cananeo en el que,
como se ha visto en el caso de los filisteos, un pueblo que compartía con los hicsos raíces geográficas, sino étnicas, en el Levante septentrional. El gato no gozaba de ningún reconocimiento simbólico. En el Levante del Bronce Medio, el animal estaba presente de forma comensal en los asentamientos agrícolas, pero era invisible en las prácticas funerarias, en la iconografía y en las fuentes textuales. Portar consigo este sustrato cultural de indiferencia hacia el gato doméstico, y encontrarse después en Egipto en un momento en que la cultura felina local estaba tomando forma pero aún no había alcanzado su plena elaboración, puede explicar por qué los hicsos no se convirtieron en vectores de difusión del gato como animal simbólicamente relevante. Los restos faunísticos de Avaris, por cuanto su análisis sigue siendo incompleto, muestran una composición que refleja la cultura material levantina: asnos, caprinos, bovinos, perros. Los gatos aparecen, pero en número insuficiente para sugerir una atención específica, y en ausencia de cualquier contexto ritual o funerario que los distinga de la fauna comensal ordinaria. No hay enterramientos felinos, no hay amuletos felinos de producción hicsa documentada, no hay dedicaciones ni titulaturas que asocien a los reyes hicsos con divinidades felinas. El triángulo irresuelto. La cultura hicsa se encontró, pues, en el centro de un triángulo felino irresuelto. Por un lado el leopardo y el león egeos, símbolos de poder que los hicsos adoptaron en la decoración palacial a través de la mediación de artistas minoicos. Por otro, la tradición levantina de indiferencia hacia el gato doméstico que llevaban en su sustrato originario. Por otro, todavía la naciente cultura felina egipcia que los rodeaba en el delta, aún en fase de elaboración simbólica. Frente a estas tres posibilidades, la respuesta de los hicsos fue una forma de hibridación selectiva. Absorbieron al felino como emblema de élite en su versión egea, más coherente con un sistema de legitimación del poder basado en la fuerza y en la caza. Ignoraron o dejaron en segundo plano al gato doméstico egipcio, aún desprovisto de esa carga religiosa que lo habría podido hacer atractivo para una cultura en busca de integración, y mantuvieron la tradición levantina de invisibilidad simbólica del felis líbica comensal. En este sentido, la historia de los hicsos y el gato no es la historia de una ausencia, como en el caso de los filisteos, sino la historia de una ocasión perdida, la de convertirse en los mediadores a través de quienes la cultura felina egipcia habría podido difundirse en el Levante con algunos siglos de antelación. Que eso no haya ocurrido nos dice algo importante sobre los mecanismos de la aculturación selectiva. Los pueblos en contacto con culturas distintas no absorben lo que encuentran casualmente a su alrededor, sino lo que se inserta en estructuras de significado ya presentes, o que responde a necesidades de legitimación ya activas. El gato egipcio del Bronce Medio no tenía todavía suficiente fuerza simbólica para cruzar ese umbral.